Buenas noches para todos. Por la misericordia de Dios, estamos de nuevo al aire hoy. Muchísimas gracias a Dios. Estoy agradecido con Dios porque su misericordia también nos ha alcanzado hoy. Y gracias a eso, pues, estamos transmitiendo hoy, ¿no? Eso lo estableció Él desde antes de la fundación del mundo. Él había establecido que a esta hora usted iba a estar de aquel lado y yo de este lado. Así estaba escrito y nada lo pudo evitar. Y por eso estamos agradecidos a Dios porque pudo haber andado de otra manera, pero nada pudo quebrantar el plan de Dios. Bendito sea el Señor. Hoy es, según los humanos, 21 de septiembre del 2014. Y antes de que empecemos con el programa, le quiero hacer un anuncio, ¿no? Que luego lo vamos a publicar por nuestra página. Hoy estuve hablando con un querido hermano que tengo por allá, hermano suyo también, que tengo por allá en el viejo continente, en Italia específicamente, ¿no? Un hombre muy amado, el cual Dios me dio la gracia de que se convirtiese como en mi Timoteo, ¿no? Así como Pablo tenía a Timoteo, bueno, así mismo es Giovanni para mí. Y me estuvo comentando que ha tratado de seguirme, pero se encuentra con la dificultad de que él no entiende el español, ¿no? Sí entiende algo, pero no lo entiende perfectamente. Entonces, me sugería si era posible de que en alguna oportunidad transmitiésemos en idioma italiano. Y esto ya yo lo tenía en el corazón desde hace algunos días y entonces, bueno, hoy hablando con este hermano, el Señor me puso en el corazón de que escogiéramos un día a la semana para hacer la transmisión en idioma italiano. Y lo vamos a hacer entonces todos los días viernes. Viernes vamos a transmitir en idioma italiano. Alabado sea Dios. Así que usted no se preocupe, escúchenos también el viernes para que aprenda también usted un poquito de italiano. Aprenda una nueva lengua, ¿no? A usted que le encanta hablar en lengua. Porque la gente cree que hablar en lenguas es simplemente hablar aquellas lenguas angelicales, ¿no? Pero cuando usted aprende un otro idioma, está aprendiendo otro género de lenguas. Recuerde que aquel día, cuando el Espíritu Santo de Dios llenó a aquellos 120, dice que en Jerusalén habían hombres, yo no sé si usted ha notado eso, habían hombres de toda la tierra y oían aquellos que ellos creían que estaban borrachos, que los que estaban eran llenos del Espíritu Santo, que hablaban las maravillas de Dios en su propia lengua, es decir, el chino, que había un chino allí, porque la palabra dice que habían hombres de toda la tierra. El chino escuchó hablar las maravillas de Dios en chino. El japonés escuchó hablar las maravillas de Dios en japonés. El marroquí escuchó hablar en idioma árabe las maravillas de Dios. Entonces, cuando usted aprende otro idioma, está aprendiendo otro género de lengua. Otra cosa muy diferente son las lenguas angelicales, que solo las entiende Dios. Y que la gente, aquellos que se creen muy espirituales, les encanta, sobre todo cuando están en el ámbito del templo, no de la iglesia, eso se llama templo, los cuatro muros donde se reúnen, les encanta interrumpir soltando aquellas lenguaradas en otras lenguas y empieza a hablar este de aquí, empieza a hablar este de allá y eso se vuelve una confusión y los incrédulos que están allí se escandalizan porque no entienden absolutamente nada y Pablo dedicó un capítulo completo, eso lo vamos a hablar en un programa próximo, a todo eso de la doctrina del hablar en lenguas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo debe hacerse? Y estableció bien claras las cosas, ¿no? Muchos hombres no lo han entendido, pero no es el tema del cual vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de mi queridísimo y hermano Pablo. Y usted sabe, la gente cuando habla del Señor, cuando se predica la palabra, yo mismo hasta hace poco cometía ese error, ¿no? Tiende a decir, el apóstol Pablo decía, pero ven acá, espérate un momento, me habló en estos días
la oreja del Espíritu de Dios, después de 18 años de convertido. Y me dijo, ¿cómo que Pablo decía? ¿Cuál Pablo? Pablo nunca dijo nada. Alabado sea Dios, yo no entendí nada. Pero el Señor me mostró, me dijo, pero bueno, si tú mismo vives diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, que cada vez que tú lees eso, me escuchas a mí, ¿cómo dices pues que habla Pablo? Cierto, Dios inspiró a través del Santo Espíritu a Pablo para que escribiera todas las cartas y todo aquello, pero en realidad lo que Pablo plasmó allí sobre el papel no era el producto de su mente, no fue que él meditó nada, es el mismo Dios que está hablando. O sea que cuando usted me escuche a mí o a cualquiera persona que ministre la palabra decir, el apóstol Pablo decía, en realidad usted debe entender, Dios dice. Aclarado esto, vamos a hablar de Pablo, apóstol de Jesucristo, y vamos a hablar de Pablo para que usted vea y note la grande diferencia que había entre los apóstoles de aquella época y los apóstoles modernos. Además, le va a ser de gran consuelo, si usted estuvo presente en el programa de ayer, y usted es de aquellos de los que vive quejándose de sus tribulaciones y de sus problemas y de sus vicisitudes y por qué me pasa a mí esto y el Señor reprenda al diablo. Así vive mucho cristiano. El Señor reprenda al diablo. Claro que tiene su mano metida y Dios lo permite. Mire, ¿usted sabe quién es el diablo realmente? El diablo es el muchacho demandado del Señor. A quien el Señor manda a hacerle lo mandado es al diablo. Bueno, si no me cree, le hace por allá el libro de Job. El diablo se presentaba, que ya gracias a Dios hoy no tiene ese poder. Hoy no cree usted que el diablo se puede presentar delante del trono de Dios a acusar a nadie, porque la sangre bendita que bañó el madero, alabado sea Dios, ahora purificó también las regiones celestes. No tiene autoridad el diablo para subir para allá arriba. Ahora le tiene que meter los chismes a la vecina de al lado. O se lo meterá al Papa, o yo no sé a quién, pero a donde está el Señor, al mismísimo trono no puede llegar. Gloria al Señor. Entonces la gente vive dándole la culpa a él. Pero les decía que él en realidad lo que hace es hacerle el mandado a Dios. A Job el Señor le quería enseñar algunas cosas, ¿no? Y el diablo fue para allá, tú sabes, creyendo que la estaba bateando de jonrón, y resulta que Dios lo utilizó para edificar la vida de Job, ¿no? Y vaya si Job fue edificado, porque usted comprende todo el libro de Job con aquellas palabras que él dice al final. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Y eso es lo que pretendemos aquí, que usted pueda decir como Job, que usted pueda llegar a tener un nivel de confianza plena, absoluta con el Señor. Antes me habían dicho, en la iglesia yo oía, el hermano me predicaba, pero ahora lo puedo decir con toda autoridad, de que tú sanas, de que tú salvas, de que tú echas fuera demonios, de que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Prepárele la oreja para que escuche y vea cómo Pablo vivía metido en hoteles 5 estrellas, comiendo caviar y bebiendo champán. Escuche esto, para ver si después que lo escuche le van a quedar ganas de seguirse quejando. Alabe a Dios, no, si tiene tiempo, póngase cómodo en el sillón, porque lo que va a oír le va a sorprender. Vamos allá, Segunda de Corintios, capítulo 11, y usted se va a dar una idea de cómo era que vivía el hermanito Pablo. Y mientras vayamos leyendo, mejor dicho, mientras vayamos escuchando a Dios, vamos a analizar algunas cositas. Y Pablo empieza ahí a hablar de a los corintios, usted sabe, porque ellos estaban un poquito medio chavetados, como decía mi pastor. Y bueno, y recibían a hermanos, y había un poquito de desorden allí. Pablo viene y les muestra algunas cositas, ¿no? Y vamos a leer entonces capítulo 11, Segunda de Corintios, a partir del versículo 16. Dice el Señor a través de Pablo.
pero es el Señor el que está hablando. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Empieza Pablo pidiendo que no lo llamen loco, ¿no? O mejor dicho, que nadie lo considere loco. Pero de que lo llamaban loco, como me llaman a mí. Me tiene sin cuidado. O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. O sea, ustedes están buenos y sanos y de muy buenas ganas y de muy buen ánimo toleran a los necios. En cambio yo, que las he pasado verdes e inmaduras, que gracias a que el Señor se me apareció ya camino de Maú, vine aquí a predicarle el Evangelio. Ustedes se han convertido a mí, me tratan como ustedes quieran y hasta creen que estoy loco. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, a esos toleráis, ¿no? Para vergüenza mía lo digo, dice Pablo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Pues aquí empieza a poner los puntos sobre la I y empieza a aclarar las cosas, ¿no? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. O sea, ¿por qué me tratan a mí diferente a ellos? ¿Son ministros de Cristo? Abre allí un signo de interrogación bastante grande y que da que pensar. Como si estuviera loco hablo, ¿no? O sea, ok, piense que estoy loco y como si estuviera loco estoy hablando. Son ministros de Cristo. Yo más. Ahora aquí empieza Pablo a describir las cosas que él ha pasado. Yo quisiera que me estuvieran en sintonía todos apóstoles modernos. Mire las cosas que le sucedieron a Pablo. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Mírame esto, en peligro de muerte muchas veces. Recuerde que las Escrituras dicen que los discípulos deben ser semejantes al Maestro. Y yo no sé si usted recuerda que el Señor Jesucristo, donde quiera que andaba, tenía que salir corriendo porque siempre procuraban apedrearle. Hasta hijo de Belcebú lo llamaban. Y decían que hasta demonio tenía. Y mira Pablo, en peligro de muerte muchas veces. No especifica cuántas veces, pero cuando dice muchas, bueno, póngale usted la cantidad. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. 5 veces lo agarraron los judíos y le dieron 39 latigazos a Pablo. Y estoy seguro que no reprendió al diablo, que no se puso a llorar, que no se puso a quejarse con el Señor, pero mira, yo lo que vivo es predicando el Evangelio y tú permites que los judíos me agarren y me den 39 cuerazos. Pablo soportaba todo por amor a usted y a mí, por amor al Evangelio, y porque además sabía que si eso estaba sucediendo era porque Dios lo estaba permitiendo. Entonces, pues, él le daba cumplimiento a aquello que el Señor le enseñó a los discípulos. Hágase tu voluntad. Y si esa era la voluntad de Dios, Pablo se quedaba callado, aguantaba sus 39 latigazos y calladito la boca. No peleaba con nadie, no reprendía al diablo, ni se luchaba mucho menos con el Señor, porque hay mucha gente que cuando está en dificultades, lo primero que hace es agarrársela con Dios.
Y mire que por allá hay un episodio en el libro de los Hechos, ¿no? Que de esto